En este último video de la contracción del músculo estriado esquelético, vamos a analizar el ciclo de los puentes cruzados, el cómo de la contracción muscular. Y bien, recordando los conceptos del primer video, hay que entender que el acortamiento del sarcómero para generar tensión y fuerza precisa de la interacción entre las cabezas de miosina sobre los sitios activos de la actina. La miosina desplaza estos sitios activos acortando el sarcómero como si fuera una cremallera. Es por ello que esta teoría del desplazamiento de los filamentos de miosina sobre los de actina se denomina teoría de la cremallera o teoría del trinquete. Y bien, para entender este ciclado propiamente dicho, que nos permite el desplazamiento y el acortamiento del sarcómero, hay que entender que es un proceso activo que va a ocupar energía, que va a ocupar ATP. Esta ATP va a tener 4 distintas conformaciones. En primer lugar, el ATP unido, es decir, el ATP va a estar unido a la cabeza de miosina, nos va a generar un estado desacoplado. Luego, gracias a la actividad ATPasa de la cabeza de miosina, este ATP se va a escindir en ADP y fosfato inorgánico. Aquí va a ser el estado preparado, ya que la cabeza de miosina va a interactuar con la actina. Finalmente, cuando este ADP se hidroliza, va a ser el golpe activo propiamente dicho, que nos va a generar tensión, es decir, nos va a generar fuerza al acortar el sarcómero. Y finalmente, en ausencia de ATP, como en estados de cadáveres, hay rigor. Por ello, los cadáveres se dicen estar en rigor mortis, porque hay un estado acoplado entre la actina y la miosina eterno. Habiendo entendido que el ATP puede tener 4 distintas conformaciones en la cabeza de miosina, podemos integrarlas en un esquema. En un primer lugar, el ATP y la cabeza de miosina van a estar en un estado desacoplado, es decir, el ATP y la cabeza de miosina van a estar completamente separadas de la actina. Luego, gracias a la actividad ATPasa de la cabeza de miosina, este ATP va a hidrolizarse en ADP y fosfato inorgánico. Esto va a ser un estado acoplado. Pero la formación propiamente de los puentes cruzados va a darse una vez que el calcio se una a la troponina C desplaza a la tropomiosina y la tropomiosina descubra los sitios activos. Una vez que se descubren estos sitios activos de la actina y la miosina interactúe propiamente en ellos, es cuando se van a formar los puentes cruzados. Y una vez que se hidroliza el ADP, específicamente el fosfato inorgánico, es cuando va a ocurrir el golpe activo. Se va a cortar el sarcómero y se va a generar tensión o fuerza. Y finalmente, aunque el esquema no lo menciona, si no hubiera ATP, hubiera un estado de rigor, un estado de eterno acoplamiento entre la molécula de actina y miosina. En este esquema del Costanzo vemos exactamente lo mismo. Va a unirse ATP a la cabeza de miosina y va a estar en un estado desacoplado. Este se va a hidrolizar en ADP y fosfato inorgánico en un estado acoplado, formando el puente cruzado una vez que se une a los sitios activos. Una vez que se hidroliza el fosfato inorgánico, va a ocurrir el golpe activo, se va a cortar el sarcómero y, en ausencia de ATP, como en los cadáveres, va a haber un estado de rigor. En este esquema, finalmente, vemos como un fenómeno eléctrico, que es el potencial de acción por la despolarización, por la entrada de iones sodio, va a preceder al aumento de la concentración intracelular de calcio por la liberación de este ion del retículo sarcoplásmico. Y finalmente, el calcio, esta liberación de calcio, va a preceder a la generación de tensión, de generación de fuerza por el acortamiento de los sarcómeros por el ciclo de los puentes cruzados. Y ya para finalizar, para integrar todo lo que hemos visto en estos 3 videos, tenemos un esquema muy breve que resume todos los acontecimientos de la contracción muscular. Un potencial de acción, por acción de la acetilcolina, despolariza los túbulos T, esto nos activa a los receptores de dihidropiridina o de HP, estos abren los canales de rianodina que liberan calcio de las cisternas terminales. Las cisternas terminales liberan calcio y aumenta la concentración intracelular.
el calcio se une a la troponina C, la troponina C desplaza la tropomioxina y los sitios activos y se genera todo el ciclo que ya mencionamos de los puentes cruzados, generando tensión por acortamiento del sarcómero y finalmente para la relajación se vuelve a acumular calcio en el retículo sarcoplásmico gracias a la bomba cerca-tepeasa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido académico.